Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 11 de noviembre en que celebramos la memoria de San Martín de Tours, obispo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes leemos la carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 1 al 9. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. Iniciamos hoy día la lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito, y es precioso el resumen de la fe que hace en las primeras líneas. Después del saludo típico de cada carta de Pablo: yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Cuál es la misión que tengo? Conducir a los elegidos de Dios a la fe. A la fe, es decir, a esa confianza en aquello que no se puede ver, y al pleno conocimiento de la verdadera religión. La fe está unida a ese conocimiento, no de cualquier cosa, sino de la verdadera religión. Y aquí una frase preciosa: esa fe se apoya en la esperanza de la vida eterna. Ya nos van quedando cada vez menos días para iniciar el año jubilar, el año santo 2025, que el Papa Francisco ha querido dedicar justamente a la esperanza. Y si leemos la bula con la cual ha llamado al año santo, vamos a ver que justamente el Papa nos manda a tener signos de esa esperanza y no de otra esperanza. No de la esperanza del mundo, que siempre será tan bueno esperar que las cosas mejoren en el mundo, y es lo que anhelamos, y nuestro trabajo en la tierra consiste justamente en generar esas condiciones mejores, pero no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es en la vida eterna, y ahí, y solamente ahí, es donde se apoya nuestra fe. Qué palabras más importantes para meditar y para comprender. No hay una verdadera fe si no se apoya en la esperanza de la vida eterna. Nosotros nos vamos a encontrar con muchísimas personas y también sacerdotes y obispos, de los cuales habla San Pablo en esta parte que hemos leído de la carta a Tito, que tienen fe, pero una fe que no está apoyada en esta esperanza.
Y si no está apoyada en esta esperanza, entonces toda la fe resulta inútil. ¿Por qué? Porque no va a encontrar sustento. ¿Por qué vemos en el mundo a tantos miembros de la iglesia que se les desbarata la fe? Justamente porque no está apoyada en esa esperanza de la vida eterna. Tú le preguntas a muchas personas qué anhelan, qué quieren, cuál es el deseo máximo de su corazón, y resulta que todo lo que te contestan son cosas del mundo, incluyendo obispos y sacerdotes. Es decir, no anhelan la vida eterna. Y ahí es donde está la gran falla que tenemos tan abundantemente en nuestra sociedad y también en nuestra iglesia. Dios, que no miente, había prometido esta vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Desde tiempos remotos. Cuando llegó el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que me ha encomendado por mandato de Dios, esa predicación. ¿De qué cosa? De nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces empieza Pablo a hablar ya directamente sobre el tema por el cual le está escribiendo a Tito. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Qué bonita expresión. Tito es un hijo de Pablo, un hijo espiritual, y por eso lo llama verdadero hijo. Es decir, que él le ha predicado el Evangelio y Tito lo ha acogido y ha recibido esa fe. Y una vez que la ha recibido, a pesar de que Pablo ha sido el padre espiritual de Tito, dice, la compartimos. Es decir, estamos ya en igualdad de condiciones. Te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús. El motivo por el cual te he dejado en Creta. Y entonces sabemos que Tito ha quedado por orden de Pablo en la isla de Creta. Fue para que acabaras de organizar lo que faltaba. ¿Qué es lo que tiene que hacer Tito? Establecer presbíteros en cada ciudad. ¿Quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes. Nosotros usualmente llamamos sacerdotes a los que están en mi condición. El orden sacerdotal es uno solo, pero se entrega a diferentes hombres en diferentes grados. Y por eso existe dentro de ese orden sacerdotal el grado de diácono, el grado de presbítero y el grado de obispo. ¿Quién tiene la plenitud del sacerdocio, del sacramento sacerdotal? El obispo. El presbítero no lo tiene en plenitud y lógicamente el diácono tampoco. Y por eso el único que puede realizar todas las funciones sacerdotales es el obispo. Qué importante es leer en la carta a Tito cómo se van a diferenciar estos dos, los presbíteros y los obispos. En cada ciudad se debe establecer presbíteros como te lo ordené. Y las características que tienen que tener esos hombres elegidos han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o rebeldía. ¿Qué quiere decir? ¿Que los presbíteros pueden ser hombres casados? Sí, pueden ser hombres casados. Yo sé que este tema le resulta un poco complicado a muchas personas, porque no hemos tenido el conocimiento ni hemos logrado tener acceso a esa realidad sacerdotal, a esa realidad que es solo para los presbíteros o para los diáconos. ¿Puede en la Iglesia Católica haber presbíteros, es decir, sacerdotes casados? Sí, por supuesto, y los hay. Pero Pablo, el mismo que está escribiendo esta carta, no es casado y nunca fue casado. Es contrario al sacerdocio el matrimonio. No
no es contrario teológicamente, pero fíjate bien las condiciones que pone Pablo a esos presbíteros respecto al matrimonio. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes. Es decir, que si hay presbíteros casados, no pueden ejercer ese ministerio si no es en acuerdo y en compañía con su familia. ¿Qué es lo que genera esto? Genera un problema grave, un problema bastante grande. Y por eso no demoró mucho la iglesia en darse cuenta que era mucho más beneficioso que los sacerdotes no fueran casados, para que se pudieran dedicar exclusivamente a las labores que les correspondían. Y ese es, en definitiva, el llamado que hemos recibido. Oye, a veces cuando yo escucho a las personas hablando sobre el matrimonio para los sacerdotes y diciendo, no, pero es que sería mejor que los sacerdotes se casaran porque es más normal. Primero, que se olvidan del tremendo problema que eso representa, el tremendo problema práctico que eso representa. Pero, en segundo lugar, se olvidan que el Señor nos ha llamado a vivir en el celibato. A mí nadie me ha obligado, a mí nadie me ha engañado, a mí nadie me ha mentido. Yo he decidido con toda mi voluntad aceptar el sacerdocio y hacer efectivamente esa promesa de mantenerme célibe. Nadie me ha obligado. Y nunca he visto mi vocación alejada de esta, no solo de esta conducta, sino de este estado propio del sacerdocio. No son incompatibles, no son incompatibles. Lógicamente que es mucho más práctico el celibato en el sacerdocio, sí, pero además no se queda solo en la practicidad, sino en la profundidad del llamado de Dios. Y por eso ese celibato es querido por Dios, porque así lo hemos vivido quienes lo hemos aceptado. Y después San Pablo continúa, y los obispos, como administradores, deben ser irreprochables. No deben ser arrogantes, ni iracundos, ni bebedores, ni violentos, ni dados a los negocios sucios. Al contrario, hospitalarios, amables, sensatos, justos, piadosos, dueños de sí mismo y, lo más importante, y fíjate bien en la modo que termina esta parte, fielmente apegados a la fe enseñada, para que sean capaces de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. El obispo tiene la obligación de mantenerse firme en la fe. ¿Para qué? Para predicar una doctrina sana. Y esto es lo que todos y cada uno de nosotros podemos exigir de nuestros obispos. Sucede en toda la realidad eclesial. Podemos encontrar obispos y presbíteros que no están apegados a la predicación de la verdad. Sí, ha sucedido desde siempre. Por eso es que Pablo lo está poniendo como condición. Porque ya en el inicio de la iglesia existía este problema. Personas que no querían o no podían predicar la verdad, predicar lo que se había revelado. Y comienzan predicaciones falsas. Esto es importante tenerlo claro porque siempre ha sido un problema. Siempre ha sido un problema. Y siempre vamos a tener que estar afrontando este problema. Por eso cada uno de nosotros tiene que también estar atento a asegurarse que la predicación que escucha es una predicación verdadera de la palabra de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla.
Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Fíjate cómo la lectura del Evangelio se une a la perfección con la lectura de la carta de San Pablo a Tito. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que efectivamente desde el origen de la Iglesia, tanto obispos como presbíteros, lamentablemente, han caído en la tentación de dejarse llevar por la predicación no del Evangelio, sino de sus propias ideas. ¿Qué es lo que ha dicho Jesús respecto a esta realidad? No es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Es decir, siempre van a existir las ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Y las palabras del Señor son fuertísimas. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. ¿Qué significa ser ocasión de pecado para la gente sencilla? Predicar lo que a uno le gusta, le conviene, le parece, predicar mi opinión y no la palabra de Dios. Y entonces el Señor nos manda: tengan cuidado. Va a ocurrir esto. Ahora, eso significa que si alguno comienza a predicar o a hacer el mal, predicar mal y hacer el mal, no tiene vuelta atrás. No, el Señor abre las puertas siempre a la misericordia. Y por eso dice: si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Si se arrepiente, perdónalo. La Iglesia siempre está abierta al perdón. ¿De quién? De aquel que se arrepiente. Fíjate la condición: si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, bueno, si se arrepiente también 7 veces, perdónalo. Y entonces es una conducta de misericordia enorme. Fíjate lo que dicen los apóstoles delante de esto. Si esto es así, aumentanos la fe para que podamos vivir esto. Y el Señor que les responde: si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar. ¿Y para qué quiero yo plantar un árbol frondoso en el mar? Lo que está diciendo el Señor no es que plantemos árboles en el mar. Lo que está diciendo el Señor: oigan, si tienen fe van a poder convertir al pecador más acérrimo, a ese que tiene las raíces incrustadas en el mal. Si de verdad tienen fe, van a poder convertirlo. Van a poderle decir a ese árbol: arráncate de raíz. No, pero esta persona está perdida porque, promueve una doctrina que es en contra de la Iglesia, en contra de la verdadera fe. ¿Y tú crees que por eso no puede cambiar? Yo creo en el Dios que todo lo puede. Cuando yo escucho de esos casos donde la Iglesia se ve tan conmocionada, donde efectivamente se producen esas provocaciones, ser ocasión de pecado, crear confusión en la fe, ¿qué es lo que hago? Rezar por esas personas. Rezar por esos que están haciendo el mal. ¿Por qué? Porque yo creo en el Dios que todo lo puede y que puede cambiar el corazón de esos que están haciendo el mal. Qué terrible es cuando uno escucha, en cambio, el odio. No, es que yo odio a fulano. Yo he tenido que escuchar incluso a personas que hablan en contra de su obispo. Odio a mi obispo, o peor todavía, odio al Papa. Y entonces, ¿dónde está tu cristianismo? No, pero es que hace esto y el otro. ¿Y rezas por ellos? ¿Rezas por su conversión? ¿No has escuchado las palabras del Señor? No se trata
de admitir lo malo como bueno. Se trata de creer en el Dios que puede transformar incluso al más equivocado, al más pecador. Yo creo en eso. Esa es mi fe. La fe en Dios que todo lo puede. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.